Profesor Manuel Mañas Núñez, profesor de Filología Latina de la Universidad de Extremadura, vas a hablar sobre luteranos extremeños. ¿Quiénes eran estos luteranos Sí, extremeños? efectivamente voy a hablar sobre luteranos extremeños, no del luteranismo en Extremadura, porque no estoy seguro ni siquiera que hubiera un movimiento luterano en Extremadura, pero sí voy a hablar de dos personajes muy importantes que fueron básicamente quizás los dos personajes más importantes del foco sevillano luterano que marchó al extranjero. Voy a hablar de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina, como su propio nombre indica, era de Reina. Hay todavía un pueblo que se llama Casas de Reina y la antigua ciudad se llamaba Reguina. Entonces procede de ahí, del sur de Badajoz. Y luego el otro, Cipriano de Valera, procede, como su nombre indica, de Valera la Vieja, que es la antigua Ertóbriga, que es Fregenal de la Sierra. Entonces estos dos personajes eran monjes jerónimos del monasterio de Sevilla, San Isidro o San Isidoro del Campo, y bueno, por las presiones de la Inquisición de aquellos momentos, en el año 1557 tuvieron que marchar al extranjero. Y ya allí en el extranjero pues pudieron más o menos sobrevivir, pues dando clases, se hicieron pastores luteranos, uno era luterano, el otro era calvinista, y allí pudieron publicar sus obras en español, puesto que en España no iban a poder. Y son los autores, tanto Casiodoro de Reina como Cipriano de Valera, de la famosa Biblia, que es la Biblia de los protestantes. Todavía se lee la Biblia, los protestantes la leen actualmente en español por esta traducción, la famosa Biblia Reina Valera. Y esa básicamente ha sido su obra, hacer una traducción completa de toda la Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, y es la traducción que después de 500 años se sigue leyendo pues, por esa traducción suya. O sea, gracias a estos dos Gracias a estos extremeños. dos extremeños, lo que pasa es que no se sabían que eran extremeños, porque siempre ellos firmaban como hispani, es decir, españoles, y hispalenses, porque entonces el sur de Badajoz, concretamente estos dos pueblos, pertenecían al reino de Sevilla. Entonces, igual que Arias Montano, que es extremeño, de Fregenal de la Sierra, firma también como hispalense, y siempre se ha creído que eran de Sevilla, no, eran extremeños. ¿Y cómo entran estas dos personas en contacto con el luteranismo? Bueno, Sobre todo en una zona... ellos se fueron a Sevilla, debieron estudiar en Sevilla, allí en la universidad, y luego ingresaron en el monasterio de San Isidoro del Campo. Allí en ese monasterio se introdujo el movimiento luterano posiblemente a través del abad, de un tal Arias Blanco, el doctor Blanco que le llamaban. Y es que, como se ha estado comentando estos días en el curso de verano, pues en Sevilla, como era una ciudad cosmopolita de aquella época, ¿verdad?, quizá la ciudad más importante de España, pues se habían venido ideas de todo tipo, y entre ellas el luteranismo. El luteranismo además favorecido por un personaje, un tal Julián, que era un señor muy chiquitito, muy bajito, y entonces le llamaban Julianillo. Julianillo ya era protestante, había estado en Europa y él era mercader, era comerciante, y de Europa estaba trayendo libros sin que nadie se enterase, metidos en las maletas de aquella época, ¿no? Libros que estaban prohibidos en España. Y entonces, gracias a este señor, a Julianillo, Julián Hernández se llamaba, seguramente fue el que introdujo estos libros en Sevilla, y ahí se creó ya ese foco protestante de Sevilla. Y en el 1557 prácticamente el convento de San Isidoro del Campo pues quedó vacío, porque los que eran muchos luteranos, entre ellos nuestros dos autores extremeños, y los que no se marcharon al extranjero pues tuvieron que sufrir juicios, y alguno incluso fue quemado.